Del 8 al 20 de abril, Tecnópolis fue el escenario ideal para este encuentro federal de la palabra. Con sello tucumano, pero con una impronta que tiene que ver con el ser nacional, con el ser argentino. Tengo el enorme placer de presentar en este Encuentro Federal de la Palabra, estoy hablando de Falú. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué presentaron en este Encuentro Federal, Juan? Bueno, fue una muestra de Tucumán en el marco del Encuentro de la Palabra, tomando justamente la palabra en la canción. Nosotros somos una provincia que tiene, como muchas otras provincias, y tuvo muy buenos poetas, y esos poetas han dejado la palabra escrita para ser cantada, y eso es un tesoro de la cultura tucumana, ¿no? Así que lo mostramos con una figura ilustre de nuestra provincia, a pesar de su origen catamarqueño, que es el Pato Gentilini, con Viviana Taberna, que cantó, muy hermoso, yo que estuve invitado con mi guitarra, y las palabras y el marco conceptual general de Ricardo Kalimann. Así que fue una juntada, nosotros no teníamos, digamos, armado arreglos para la ocasión, sino que fuimos 4 tucumanos encontrándonos para homenajear la tierra. En algún costado de su música, de lo que transmite a través de las cuerdas, ¿hay un rasgo tucumano? No me propongo tocar a la manera tucumana, como no me propuse tocar a la manera brasileña cuando viví 8 años en Brasil. Pero los rasgos expresivos tienen que ver con las vivencias, y las vivencias también con los lugares, y hay marcas fuertes, muy fuertes, de un modo tucumano de hacer música. Hay una pausa, hay unos abismos ahí impresionantes en el modo de cantar, en las letras. Hay temáticas que son profundamente dramáticas, como la dureza de la zafra, ¿no?, de la caña de azúcar, que ha generado un cancionero impresionante en la provincia. Y están las vidalas, que son cantos de una profunda reflexión, ¿no? Y una gran pausa, y al mismo tiempo un gran alarido, ¿no?, porque se canta con un gran alarido. Y mi mayor halago cuando toco es que me digan que han sentido mi tierra a través de esa guitarra. Y en Panorama Argentino queremos darle la bienvenida a una persona que siempre apoyó a los talentos musicales de nuestro país. Estoy hablando de Lito Vitale. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, acá estamos. Yo particularmente, cuando hago un evento en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, en Corrientes, en muchos casos con igualdad cultural, siempre nos gusta incluir artistas de los lugares donde vamos a tocar. Creo que suman, que aportan, que le dan la posibilidad a ellos en tocar un evento por ahí un poco con más trascendencia de lo que comúnmente hacen. Y también muchas veces nos suma a nosotros también convocatoria y sin lugar a dudas creatividad, ¿no? Porque hay geniales músicos en toda la Argentina, eso es sabido. Me gustaría que compartas con nosotros una anécdota de las tantas que debes tener guardadas en la retina. Mira, nosotros el concierto que hicimos en Corrientes, que llamó Música por A, invitamos a un bandoneonista de Oberá que yo había escuchado en el Festival de Cosquín, que me pareció fuera de serie. Y después sucedió que lo invitamos y que él no tenía un bandoneón propio, a pesar de ser un gran intérprete y un gran, una especie de virtuoso. Y la gente de Igualdad Cultural le proporcionó algunos contratos para que él toque y pueda
con ese dinero, comprarse su bandoneón. Así que está buenísimo. ¿Qué esperás de este encuentro de la palabra, Lito? Todo lo que se hace aquí en Tecnópolis es inclusivo al máximo, que da la posibilidad, con entrada libre y gratuita, de que la gente se acerque a tecnología, a arte, a cultura, a información de la mejor manera, hecho a gran nivel, y me siento orgulloso de que exista un lugar como este. En Panorama Argentino nunca es suficiente cuando se trata de cultura y letras. Tecnópolis nos dejó con ganas de más y a tales fines compartimos un café con el escritor Juan Sasturain. Llegamos al bar La Puerto Rico para charlar con Juan Sasturain, con este escritor que nos dio tantas alegrías, tantas emociones desde que arrancó con la escritura. Él dice que su musa inspiradora fue la lectura y esta pasión por la lectura lo llevó a escribir. Menos mal que te gustó la lectura, ¿eh? Los argentinos agradecidos. Juan Sasturain en una charla que tuvimos desde Panorama Argentino. La compartimos con ustedes. Yo creo que todo empieza porque uno empieza a leer. En determinado momento descubrí que te gusta leer. Todo empieza ahí. Las lecturas determinantes son las lecturas del comienzo de la adolescencia, incluso antes. Y a mí me marcó, y como a nuestra generación, me animo a hablar en plural, gran parte de la aventura de género que veíamos en la tele, que veíamos en el cine, que escuchábamos por radio y que leíamos en las revistas de historietas. Entonces, así como leía las versiones argentinas de los personajes de Disney en el Pato Donald cuando tenía 6, 7 años, había cosas muy hermosas ahí. Luego me tocó leer, a fines de los años 50, algunas de las mejores historietas que se hacían en el mundo. En ese momento que se hacían acá. Un fenómeno muy, muy peculiar. La obra de Héctor Oestergel con algunos dibujantes notables como Hugo Pratt, como Alberto Breccia, como Solano López, como Arturo del Castillo, que pusieron a la historieta argentina de aventuras en un lugar muy, 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 muy especial, ¿no? Hay una escuela argentina fundada de alguna manera en aquella época. Pero cuando a fines de los 70 en las facultades, como estudiantes primero, peleándonos como siempre, como responde a los estudiantes, con los programas de estudio, etcétera, etcétera. Y luego cuando tuvimos la posibilidad de acceder a la docencia, en medio del debate sobre la cultura popular, sobre qué había que estudiar en la universidad, volvimos a traer desde el fondo de nuestra experiencia personal, y sigo hablando en plural, volvimos a traer esa temática a la universidad, ¿no? Es decir, si queríamos entender algunos aspectos de la literatura argentina, de la cultura argentina, había que estudiar fenómenos que tenían que ver con la cultura de masa, lo que se llamaba las literaturas marginales. Y después de golpe, sobre todo durante la dictadura, me encontré escribiendo sobre, yo estaba acá, así me encontré escribiendo sobre ese tipo de temas, y luego con alguna responsabilidad de alguna revista, primero en Superhumor y después en Fierro. Así que terminé editando revistas y escribiendo historietas, que fue lo último que hice al hacer Perramos a partir del año 80 y pico, ya tenía casi 40 años. Así que fui recorriendo un poco todas las formas de aproximación a la historieta, desde la lectura original, el paso, digamos, por la academia, por la cosa docente en la facultad y después la práctica en las revistas y en la escritura de guiones, ¿no? Es muy probable que la aparición de la revista Fierro en 1984, como algunos otros fenómenos, tengan que ver con caer en un caldo de cultivo muy especial, que era el alfonsinismo, que era el retorno de la democracia, que era la expectativa social respecto de las novedades. Veníamos de una etapa muy oscura a nuestras espaldas, ¿no? No por algo Fierro tenía una consigna que era historietas para sobrevivientes. Esos sobrevivientes eran aquellos que, sin ponernos dramáticos, venían de una etapa de las más oscuras de nuestra historia nacional. Entonces, la revista produjo una condensación de cosas que todavía estaban en el aire y no se habían realizado. Es decir, por un lado, recuperar la historieta como medio de expresión culturalmente valorizado. Es decir, no se subestimaba al lector, se valoraba a los autores
Además había una visión panorámica, hablábamos tanto de la historieta histórica argentina o de los grandes nombres, como de nuestra generación, que ya éramos más maduros, y le dimos todo el espacio a los pendejos, a los jóvenes. Esa combinación, más la reflexión sobre el género, hizo que por primera vez, junto con otras revistas de entonces, como Cuero, como Don, etcétera, etcétera, y con otros autores y todo, le diera a la historieta ese espacio en el reconocimiento como fenómeno cultural, como fenómeno narrativo. Es la primera vez que aparecemos en los suplementos culturales o que nos cuelgan en una exposición, etcétera, etcétera. Eso no significa nada, ¿no? Ningún fenómeno popular necesita el reconocimiento, entre comillas, de la cultura, aparecer en la foto para existir. Ya existía de antes. En el próximo bloque, la Feria del Libro nos convoca como siempre en Buenos Aires. Con sus 40 años de muestra nos permitió conversar con integrantes de la cultura argentina. Con ese espíritu conocemos un libro que aglutina la historia de las revistas de historietas de nuestra tierra. Prepárate, ya volvemos con más Panorama Argentino.